Aleluya, hermano. Gracias al Señor porque hemos llegado hasta el tercer mensaje, que es el último de esta pequeña conferencia que el Señor nos ha dado. Y Él nos ha estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Es crucial que la iglesia necesita conocer la voluntad de Dios. La voluntad eterna de Dios es que el Cristo todo inclusivo y extenso tenga la preeminencia en el universo, en la iglesia, en nuestro ser, y mediante este Cristo, quien es cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, Dios reúna todas las cosas en el universo bajo esta cabeza. Y la voluntad de Dios, amados hermanos, es tener la iglesia como el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, a fin de que podamos vivir una vida del Dios hombre. Hermanos, ¿sí me están escuchando? Sí. Amén. Entonces, la iglesia en el idioma original, el griego, significa la eclesía, que es la asamblea de los llamados a salir fuera. Esta asamblea es una reunión. Entonces, lo que queremos ver en este mensaje es que la iglesia es una reunión donde Cristo está reunido con ella. Sin embargo, antes de entrar en este bosquejo, queremos ver algo, ¿no?, de la voluntad de Dios, que no solamente comenzó con la iglesia ahora, pero Él comenzó con el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que Dios tuvo un comienzo con el pueblo de Israel y que su pueblo llegó a estar cautivo en Egipto por 400 años. Pero alabado sea el Señor, hermanos, que un día Dios decidió sacar a su pueblo de allí, porque de hecho ellos fueron esclavizados en su última etapa de su permanencia allí. Y un día Dios los sacó. Para sacarlos a ellos de allí, Dios le dijo a Moisés, vaya y diga a Faraón. Esto está en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Diga a Faraón, deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Hermano, ese versículo es crucial, porque la intención de Dios es que Él debe estar en un disfrute con su pueblo, con la iglesia. Y esto lo podemos ver porque en el capítulo 15 de Éxodo vemos que Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó, ¿no? La intención de Él es que el pueblo llegue a la buena tierra. Sin embargo, nosotros vemos que Dios lo condujo hacia el Mar Rojo. Y cuando ellos llegaron cerca del Mar Rojo, ellos tuvieron en problemas porque el ejército de Faraón venía atrás de ellos. Pues Dios hizo algo milagroso. Moisés extendió su vara y el pueblo de Israel cruzó y todo el ejército de Faraón quedó en el mar. Ustedes saben que Faraón era un tipo de Satanás y su ejército era un tipo de los ángeles caídos. Todos ellos fueron atrapados allí y el pueblo de Israel celebró una victoria cuando ellos llegaron allá. Oh, alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, Dios estaba con su pueblo celebrando esta victoria. Y cuando vemos el pueblo de Israel comenzó su éxodo, ¿no? Y en el capítulo 25, Dios le dijo a Moisés, haga un tabernáculo. Dios no estaba contento con simplemente estar junto al pueblo de Israel. Dios quería estar en medio de ellos. Y Dios le dijo, haga un tabernáculo. Cuando Moisés hizo el tabernáculo, no tengo mucho tiempo para detenerme aquí, pero Moisés hizo el tabernáculo y él dijo, haga una tienda donde yo more en medio de mi pueblo. Y este tabernáculo, hermano, también se llamó la tienda de reuniones. Allí era donde Dios se reunía con su pueblo.
Alabado sea el Señor, hermano, porque lo que está en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo es que Él necesita disfrutar al hombre como la iglesia, como su morada. Entonces, tomando esto, entramos ahora al Nuevo Testamento. Nos regresamos al Nuevo Testamento y es muy precioso que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él vino en una humanidad perfecta para que esta humanidad sea sacrificada y su sangre sea derramada para que la iglesia sea producida. Entonces, Él dijo a sus discípulos, yo voy a partir, pero al tercer día resucitaré. Y me impresionó ahora que un hermano estaba compartiendo esto, ¿no? El día domingo, el día que el Señor resucitó, unas mujeres, unas hermanas fueron a ver el sepulcro para ver si es que el Señor había resucitado. Y de hecho se encontraron con la gran noticia de que el Señor no estaba allí. No sabían si resucitó o no resucitó, pero ellas estaban atónitas. Regresaron a los discípulos y les dijo, pues el Señor no está ahí. Vinieron ellos y contactaron que ciertamente el Señor había resucitado. Pero lo importante es que María quedó allí. Esta hermana quedó allí. Ella quería estar segura de que si el Señor resucitó o no, y ella quería verlo. Y el Señor se le apareció a él y le dijo María. Cuando él le dijo eso, ella intentó abrazarle, pero el Señor le dijo, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oh, hermano, eso es crucial, porque como el hermano estaba mostrando ahora, por primera vez el Señor llama hermano a sus discípulos. Ayer me impresionó cuando el hermano Rodrigo estaba hablando esto, y él dijo, los que hacen la voluntad de Dios son los hermanos y hermanas del Señor. Oh, hermano, porque esto, para ser hermanos del Señor, necesitamos ser regenerados con la vida del Señor. Y cuando el Señor resucitó, ciertamente fuimos regenerados con su vida y ahora somos sus hijos. Entonces, alabado sea el Señor por esto, porque somos los hijos de Dios. Cuando María fue allá, ella entró en la reunión donde estaban los discípulos. Ellos estaban con la puerta cerrada por miedo de los judíos. Esto está en Juan capítulo 20, hermano. Y el Señor se puso en medio. Y dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Oh, hermano, esa es la vida interior. Esa es la vida que engendra la iglesia, ¿no? Pero lo que me impresiona es que la vida tiene que ver con la reunión de la iglesia. Los santos estaban allí reunidos y el Señor vino para soplar en ellos. No fue que sopló en uno por uno, no, Él sopló en ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo, que tiene que ver con la vida interior. Hoy en día, hermano, pues nosotros estamos aquí, hemos recibido ese soplo del Señor, por lo tanto, somos la iglesia del Señor y esta iglesia también es la casa del Señor, es la morada del Señor donde Él está. Entonces, teniendo esta pequeña introducción, vamos a entrar en el bosquejo. Este bosquejo es un bosquejo crucial y en ciertas partes haré algún comentario, pero, hermano, el bosquejo lo dice todo. Solo necesitamos estar atentos a la palabra de este bosquejo porque está lleno de luz. Nosotros en la iglesia, amados hermanos, muchos hermanos, estamos en la vida de la iglesia hace muchos años y todavía no conocemos exactamente en sí qué es la iglesia. No conocemos el origen de la iglesia. Por esa razón es que surgen muchos problemas en la iglesia porque no conocemos lo que es la iglesia, ¿verdad? Y hay muchos que se atreven a causar problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la iglesia. Necesitamos, hermanos, que Dios nos dé luz y podamos conocer a Cristo y la iglesia. Podamos conocer el origen de la iglesia para que podamos ver que lo más importante en este universo es la iglesia.
¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y también es la morada de Dios. Entonces este bosquejo, hermano, nos va a decir por qué necesitamos reunir. Hemos estado hablando acerca de hacer la voluntad de Dios. Pero el título del mensaje dice reunirnos para conocer y hacer la voluntad de Dios. Usted no puede hacer la voluntad de Dios si usted no conoce a Dios, si usted no conoce la voluntad de Dios. Bueno, no hay otro lugar donde podamos conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios si no es en la reunión de la iglesia. Entonces el número romano 1 dice, reunirnos equivale a conocer y hacer la voluntad de Dios. Nuestra meta, nuestro propósito en la tierra es hacer la voluntad del Padre y hacernos al vivir a las reuniones de la iglesia. Y la hacemos al venir a las reuniones de la iglesia. Y aquí hay un versículo que está en el libro de Hebreos, que es muy conocido para nosotros, ¿no? Que aquí dice que no debemos dejar de reunirnos como muchos tienen por costumbre. Si usted sigue leyendo, dice que no reunirse es pecado. Entonces, en el número romano 2 dice, necesitamos comprender que además de nuestra vida interior con el Señor, nada es tan crucial, importante y provechoso como las reuniones de la iglesia. Y aquí nos da una cita en 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 23 hasta el versículo 26. No voy a leer esos versículos, ustedes deben leerlo allí, porque no tengo el tiempo. De todas maneras, hermano, en este versículo 14 dice que la iglesia, la responsabilidad de la edificación de la iglesia es de la iglesia, es de todos los santos. En la letra A dice, según lo indica la palabra griega eclesía, la iglesia, la morada de Dios, es una reunión o una asamblea de los que han sido llamados a salir. Alabado sea el Señor, hermano, porque esta asamblea no puede ser fuera de Dios, fuera de Cristo. Esta asamblea es una asamblea que se reúne en la esfera divina y mística. Esta reunión de la asamblea de Dios es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de todos los santos, porque todos los santos tienen una función específica para la edificación de la iglesia. La iglesia es una congregación de los creyentes, una reunión de un pueblo colectivo. Cuando los que Dios ha llamado a salir se reúnen, esto es la iglesia. Y aquí nos manda a Hechos capítulo 2, ustedes saben que el versículo 42 dice que ellos perseveraban en la comunión y en la enseñanza de los apóstoles. Este es el vivir de la iglesia. Y ellos partían el pan todos los días. Esto quiere decir que la iglesia debe reunirse todos los días, hermano. Esto es nuestra mayor necesidad. Nuestro Padre nos ha predestinado para que nos reunamos, Venir a las reuniones es la voluntad de Dios. Aleluya. La vida cristiana es una vida de reuniones. Gran parte de la gracia que recibimos se halla en las reuniones y gran parte de la obra que el Señor realiza también se halla en las reuniones. Puesto que la vida cristiana es una vida de reuniones y gran parte de la obra del Señor se realiza por medio de las reuniones, deberíamos considerar las reuniones como algo de gran importancia. Alabado sea el Señor, porque no hay cosa más importante en la vida cristiana que reunirnos. Usted, para permanecer, para decir que usted es parte de la iglesia, usted debe ser un hermano que se reúne. Les digo, hermanos queridos, yo no podía vivir sin la reunión de la iglesia. De hecho, no puedo vivir sin la reunión de la iglesia. Aquí estamos llevando este asunto que nos está sucediendo en toda la tierra, esta pandemia, y muchos estamos clamando al Señor, ¿no? Que podamos estar en la reunión con los santos.
Y de hecho, en ciertas localidades nos reunimos casi todos los días para estar en la comunión de los santos, para ser fortalecidos, para poder seguir adelante. Alabado sea el Señor. En el número romano 3 dice, en las reuniones Dios nos da a conocer su voluntad. El hecho de que hagamos la voluntad de Dios depende de que conozcamos la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, como dije ahora rato, no podemos hacer la voluntad de Dios. Y el punto crucial donde podemos conocer la voluntad de Dios, hermano, esto es en la reunión de la iglesia. Entonces la letra B dice, en nuestras reuniones hay muchas cosas maravillosas debajo de la superficie, una de las cuales es conocer la voluntad de Dios. Cuando el salmista entró en el santuario de Dios, pudo conocer la voluntad de Dios. Y este es el Salmo 73, en este bosquejo está citado algunas veces. ¿Por qué razón? Porque de pronto pensamos, ¿no? Como pensó el salmista, que Dios bendice a los impíos. Pero nosotros que estamos aquí queriendo ser fiel al Señor, experimentamos situaciones adversas. Pero Él fue aclarado cuando entró en el santuario. Hermanos, cuando llegamos a cuando llegamos a la reunión de la iglesia, todas las situaciones no son claras porque podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Dios tiene algo para nosotros muy crucial. Esto no tiene ningún precio. Nosotros estamos tras de esto. Alabamos al Señor por esto, hermano. Entonces, en el número romano 1 dice, el santuario de Dios, su habitación está en nuestro espíritu y en la iglesia. No vamos a pensar que solamente está en nuestro espíritu, porque no me va a decir usted que usted puede quedarse en su casa solamente orando, leyendo la palabra, leyendo el ministerio y usted va a estar bien. Pues eso está bueno, pero hermano, si usted no va a la reunión de la iglesia, usted realmente va a sufrir pérdida, ¿no? Porque aquí todo esto está en nuestro espíritu, pero en la reunión de la iglesia. Y nos da una cita de Efesios capítulo 2, donde dice que nosotros necesitamos ser edificados como la casa espiritual. Y en 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la casa del Dios viviente y que necesitamos tener un vivir absolutamente adecuado en la casa de Dios. Alabamos al Señor, hermano, por su palabra que viene llena de luz para nosotros. En el número 2 dice, para entrar en el santuario de Dios necesitamos volvernos a nuestro espíritu e ir a las reuniones de la iglesia. Y esto es crucial porque uno de los hermanos que está conduciendo este mensaje, esta reunión, él dijo, bueno, yo llevo a la reunión a Cristo en mi espíritu. Aleluya. Este es el lugar donde nosotros podemos llevar a Cristo en nuestro espíritu y compartirlo con los santos. No podemos llegar a las reuniones con las manos vacías. Y estaba mirando en el libro de Deuteronomio, capítulo 12. Allí dice que los santos tenían que ir a Jerusalén y ellos tenían que llevar los frutos que habían cosechado de la buena tierra para disfrutarlos con los santos. Nosotros, santos queridos, necesitamos laborar en la palabra del Señor, en el avivamiento matutino, en los bosquejos, para que algo tengamos que compartir en la iglesia, en la reunión de la iglesia, con todos los santos. El número 3 dice, una vez que estamos en el santuario, en el espíritu y en las reuniones de la iglesia, recibimos otra perspectiva, una percepción particular de nuestra situación. Y otra vez cita el Salmo 73. El camino de Dios da a conocer el santuario de Dios. En nuestro espíritu y en las reuniones recibimos la revelación divina. Aleluya, no podemos, hermanos, recibir la revelación en otra parte. La revelación la recibimos en nuestro espíritu.
Cuando usted mira el libro de Apocalipsis, Juan vio todo lo que Dios le reveló, él estando en su espíritu. Nosotros necesitamos permanecer en nuestro espíritu para recibir la revelación del Señor. Cuando ejercitamos nuestro espíritu y asistimos a las reuniones de la iglesia, el camino a Dios llega a ser claro para nosotros. Número 4. Puesto que la voluntad de Dios está en Cristo, se concentra en Cristo y es para el beneficio de Cristo, y Cristo lo es todo en la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad de Dios al exhibir a Cristo en la reunión. Y ahora el hermano estaba cantando, los santos, trajo un himno que dice que necesitamos exhibir a Cristo. Aleluya, santo. ¿Cómo podemos exhibir a Cristo si no lo tenemos? Nosotros necesitamos permanecer en nuestro espíritu, orando, entrando en la palabra, buscando al Señor, de tal manera que podamos recibir algo de Él para llevarlo a la reunión de la iglesia y que esto pueda edificar la iglesia. Alabado sea el Señor. La voluntad de Dios para nosotros es que experimentemos y disfrutemos al Cristo todo inclusivo y lo vivamos a Él como nuestra vida. B. Nuestras reuniones tienen como fin exhibir a Cristo. Por tanto, cuando venimos a las reuniones, necesitamos traer con nosotros al Cristo que hemos disfrutado. La vida de la iglesia apropiada depende de las reuniones de la iglesia en las cuales todos los santos exhiben a Cristo con sus inescrutables riquezas. Todos los santos exhiben a Cristo con sus inescrutables riquezas. Esto quiere decir, hermano, que en la iglesia todos nosotros tenemos algo de Cristo que exhibirlo en la reunión de la iglesia. Reunirnos tiene como meta exhibir a Cristo, y las reuniones cristianas es una exhibición de nuestra vida cristiana diaria. Exhibimos a Cristo en las reuniones al ofrecerle a Dios, al Cristo que es la realidad de la ofrenda disfrutada a Cristo juntamente con Dios. Alabado sea el Señor. Necesitamos ejercer nuestra función en las reuniones para exhibir a Cristo. Y aquí hay un versículo en 1 Corintios 14, 26. Este es un versículo, el versículo en el cual estamos muy familiarizados. Ustedes saben, este versículo dice que hay pues, hermanos, cuando os reunís, todos tienen, ¿no? Todo necesitamos tener. En una situación normal de la iglesia, todos los santos deben tener. Esto no es un asunto de que la iglesia o la edificación de la iglesia sea responsabilidad de ciertos hermanos, sea la responsabilidad de los ancianos. No piense eso, hermano. Cuando estamos en la reunión de la iglesia, de la mesa del Señor, todos somos hermanos. De hecho, los ancianos, los colaboradores, los obreros, tienen cierta función, pero todos somos hermanos y en todos nosotros está la responsabilidad de la edificación de la iglesia. Debido a la influencia del cristianismo, muchos creyentes no llevan a la responsabilidad en las reuniones. Esto es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque trajimos algo, trajimos un bagaje del cristianismo denominacional, donde pensamos que la iglesia es un asunto de los ancianos o de los colaboradores y que yo no tengo ninguna responsabilidad. Hermanos queridos, cuando usted creyó en el Señor y se bautizó, inmediatamente usted ya recibe de parte del Señor la responsabilidad de la edificación del cuerpo de Cristo. El concepto que podemos asistir a una reunión, pero que no somos responsables por la reunión es un error fundamental. Es una táctica de Satanás para dejar inútiles a los miembros del cuerpo de Cristo, de modo que no ejerzan
su función que ya tiene. La función, hermano, no depende de nosotros. Esto es algo que depende del Señor. El Señor está en nuestro espíritu. Una vez que entró en nosotros, Él está allí y Él es el que pone en nosotros la función para que podamos cooperar en la edificación de la iglesia. Por ser cristianos, somos miembros de Cristo y nuestro servicio más importante es reunirnos. Alabado sea el Señor. Las reuniones de la iglesia son la mejor oportunidad para exhibir a Cristo. Por ser cristianos, hemos sido comisionados para exhibir a Cristo en las reuniones y así hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde podemos hacer la voluntad de Dios? Es en las reuniones. Aquí, en este número 3, el hermano trajo este himno que es muy crucial. Al Padre Dios glorificar, al Cristo el Hijo exaltar, de las reuniones es la intención a Cristo exhibir. Ese, hermano, es la intención de la reunión. Cuando nos reunimos como la asamblea de Dios, es que necesitamos exaltar al Señor. Ustedes saben perfectamente, el libro de Hebreos capítulo 13 dice que cuando nos reunimos en la mesa del Señor, el Señor está allí exultando al Padre en nuestra alabanza. El Espíritu está allí con nosotros. De tal manera que necesitamos, hermanos, anhelar las reuniones y orar a Dios para que tengamos algo que llevar para las reuniones. El número 5 dice, número romano 5 dice, puesto que la voluntad eterna del Padre y el deseo de su corazón consiste en edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, hacemos su voluntad al ejercer nuestra función en las reuniones conforme a la manera bíblica de reunirnos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay un versículo que los hermanos citaron anoche mucho, en Mateo capítulo 21. En este versículo dice que Dios en el tribunal de Cristo no aprobará a muchos que hicieron algo bueno, pero que no estuvo dentro de la voluntad de Dios. Pues este versículo no debe ser para usted. Este versículo debe ser siempre, debe tener usted como una advertencia. Usted necesita hacer la voluntad de Dios en la iglesia para que lo que usted haga en la iglesia coopere con la edificación de la iglesia y esto pueda ser aprobado cuando usted esté en el tribunal de Cristo. No me gusta este versículo, ¿no? Que está allí, porque el Señor al final le dirá, apártese de mí, que no lo conozco, hacedores de iniquidad. Que el Señor tenga misericordia de mí, hermano, y que no hable eso para mí. Aleluya. La letra A dice, las reuniones de los creyentes siempre deberían estar ligadas a la economía neotestamentaria de Dios. Deberíamos venir a las reuniones con una visión de la economía divina y lo que hablemos en las reuniones debería estar centrado en la economía de Dios. ¿Ustedes saben qué es la economía de Dios? Pues sí, muchos santos saben. La economía de Dios es que Dios quiere impartirse en todos los creyentes. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? Por medio de usted. Su debe de los santos que están oyendo. Por eso es que cuando la reunión de no estamos hablando de hablar cualquier cosa. Que pues estaba haciendo un encocado y se me quemó la olla y se me dañó todo. No estamos hablando de eso, santo. El Cristo que he elaborado puede ser impartido para los santos que están oyendo. Mi hermano Valdemar, parece que está tocando el micrófono y se está desactivando, se está muteando y volviendo a activar su micrófono. Active de nuevo su micrófono, por favor. Está en mute el micrófono. Ahora sí, adelante. Bueno, voy a repetir el punto romano 5. De pronto los hermanos no me escucharon. Dice, puesto que la voluntad eterna del Padre y el deseo de su corazón consiste en edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, hacemos su voluntad al ejercitar nuestras funciones en las reuniones
conforme a la manera bíblica de reunirnos para la edificación del cuerpo de Cristo. Las reuniones de los creyentes siempre deberían estar ligadas a la economía neotestamentaria de Dios. Deberíamos venir a las reuniones con una visión de la economía divina y lo que hablemos en las reuniones debería estar centrado en la economía de Dios. Esto dije acá, ¿no? Que la economía de Dios, los santos saben de qué se trata, que es que Dios quiere impartirse dentro de los creyentes y Él se va a impartir en los creyentes por medio de su profecía, de tal manera que no podemos llamarle profecía a cualquier cosa. Debemos orar a Dios que nos dé realmente algo que dependa de Él o que sea Él mismo para que pueda ser impartido en todos los santos. Alabado sea el Señor, hermano, por esto. En la letra B dice, el recobro según la mente del Señor consiste en traer a sus creyentes fuera del sistema clérigo laico y reemplazar este sistema con la manera bíblica de reunirnos y servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no debemos aceptar ese sistema para nosotros, porque es un asunto que hay veces uno mismo considera a los demás como los que son laicos, ¿no? Son los que pueden hablar, son determinados, los que pueden edificar la iglesia son ciertos hermanos. No, en la reunión de la iglesia no existe eso. Todos los santos tenemos algo que dar al Señor, que llevar para compartir con los santos y para que la iglesia pueda ser edificada. C. El Señor desea recobrar las reuniones de la iglesia en mutualidad, en las cuales todos ejercen su función para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos 1 Corintios capítulo 14. El versículo 26 dice que todos tenemos, y el 31 dice que todos podemos profetizar para que la edificación de la iglesia se produzca. Al asistir a las reuniones de la iglesia, deberíamos tener algo del Señor para compartir con los demás. Antes de llegar a una reunión, deberíamos prepararnos para las reuniones con algo que provenga del Señor o algo del Señor mismo, ya sea por medio de nuestra experiencia de Él o de nuestro disfrute de su palabra y de nuestra comunión con el Señor. De tal manera que nuestra comunión con el Señor, hermanos, debe ser a menudo, toda la mañana. Yo le aviso. Hermano Valdemar, el micrófono se apagó de nuevo. Ahora está activado. Aleluya, Señor Jesús. 3. Nosotros debemos laborar en Cristo como nuestra buena tierra para poder cosechar algún producto de su riqueza a fin de traerlo a las reuniones de la iglesia y ofrecerlo a los santos, ofrecerlo a la iglesia. ¿Para qué? Para que todos los santos puedan disfrutar santos para ser edificados. De esta manera, la reunión será una exhibición de su riqueza y será un disfrute mutuo de Cristo, el cual todos los que asisten compartirán delante de Dios y juntamente con Dios para la edificación de los santos y de la iglesia. Alabado sea el Señor por 1 Corintios 14, 26. Todo lo que hagamos en las reuniones de la iglesia debe tener como fin la edificación de los santos, de la iglesia, de los santos y de la iglesia. En la letra B, en la letra D dice, en nuestra práctica de la manera bíblica de reunirnos y de servir, reclamamos el profetizar, el don sobresaliente para la edificación de la iglesia. Alabado sea, hay un que la edificación de la iglesia. La Biblia dice, el que profetiza
edifica la iglesia. Si usted siente que usted es responsable de la edificación de la iglesia, usted tiene que profetizar. Y para que usted profetice, usted tiene que buscar al Señor. Usted tiene que buscar, que laborar en el Señor, cosechar del Señor la riqueza para que usted pueda llevarla y compartirla en su profecía con todos los santos. El significado de la profecía en 1 Corintios 14 es hablar por el Señor, proclamar al Señor, incluso hablar al Señor. Es decir, ministrar, impartir al Señor en otros. En el sentido de la impartición divina, toda la Biblia alcanza su consumación con todo profetizando. Aleluya. Alabado sea el Señor. Porque necesitamos ser aquellos que profetizan para que la iglesia sea edificada. 2. Profetizar es decir, hablar por Dios y proclamar a Dios, teniendo a Dios como el contenido ministra Dios a los creyentes y los conduce a Él. Dios desea que cada uno de los creyentes profetice, es decir, que hable por Él y que lo proclame. La característica de profetizar es ministrar a Cristo para la edificación orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo. El profetizar es el don particular para la edificación de la iglesia. Y esto está en 1 Corintios, capítulo 14. Alabado sea el Señor, hermano. Y como me queda un poquito de tiempo, quiero leerles una porción del ministerio, que esto me impresionó a mí, esto, y quisiera compartirlo con los santos. De todas maneras ya se me perdió, aquí ya lo tengo. Entonces quisiera leer esta porción con los santos, en este poquito de tiempo que me queda. Dice, en Éxodo 15, el verso 13 dice, en tu benevolencia amorosa has conducido a este pueblo que redimiste, lo has guiado con tu poder a tu santa morada. Hemos observado alguna vez que el destino a donde Dios nos conduce es su santa morada. Podemos comprender que la morada de Dios es la asamblea de su pueblo redimido. Por eso aparece un término que combina estas dos cosas. La tienda de reunión, la tienda se refiere a la morada de Dios e indudablemente la reunión se refiere a la congregación del pueblo de Dios. Esto indica que la reunión del pueblo de Dios es la morada de Dios. En el Nuevo Testamento, la morada de Dios es la iglesia, y la iglesia, según la palabra griega eclesía, denota una asamblea. Es una reunión o una asamblea de los llamados a salir. Cuando se reúnen los que Dios llama a salir, tenemos la iglesia, la cual es la reunión de un pueblo colectivo de los creyentes. Esta asamblea es la morada de Dios. Por lo tanto, la iglesia es la tienda de reunión. Alabado sea el Señor, hermano, porque la tienda es el lugar de reunión, es donde Dios se reúne con su pueblo. Esto fue en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, pero hoy la realidad de esto es la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, el Señor, Dios se reúne con la iglesia. De tal manera que si usted, hermano, no viene a las reuniones de la iglesia, usted no puede tener el disfrute de Cristo. Usted no puede ser nutrido con las riquezas de Cristo, porque usted está fuera de la reunión. Entonces, amados hermanos, que esta carga que el ministerio nos está dando, esta palabra realmente abra nuestros ojos y podamos ver que la reunión de la iglesia es lo más importante para un creyente. Peor, un creyente que está en el recobro del Señor, que está en la edificación del cuerpo de Cristo, que está luchando por ser un vencedor,
para que Cristo pueda cambiar esta era y Él pueda regresar. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos fortalezca de tal manera que podamos seguir adelante buscando más del Señor, llenándonos del Señor para la edificación de la iglesia. Alabado sea el Señor.